Algunos no tienen un vínculo, digamos, vínculo directamente consanguíneo con lo que están hablando, que es su familia. Y hay un alto consumo de sustancias psicoactivas, lo que los ubica en un nivel de vulneración muy alto. Generalmente los menores de edad, para que lleguen a consumir sustancias psicoactivas, hay alguien tan amable que se las regala inicialmente. Y se las regala consuetudinariamente hasta que lo vuelve adicto, y luego cuando ya las necesita, le dije, ahora tienes que comprarlas, y para poder comprarlas ahora tienes que vender. Y entonces ahora se convierte en microtráfico. De ahí llegan nuestros muchachos. Uno de los delitos que más aparece es el tema de porte y distribución de sustancias psicoactivas. Entonces se encuentran en un nivel que para nosotros que estamos como a otro lado, que no consumimos, que no vendemos, que no sabemos de eso. Entonces, lo que decían ayer en el video, violación, robo, asalto, no sé qué, portar armas, estamos en un margen social en que pues están excluidos. Por eso uno de los trabajos que tenemos dentro de la tarea del sistema es dar la posibilidad de que construyamos un camino conjunto con el muchacho, con cada uno de ellos, para su inclusión social. Eso no es, o sea, son las políticas, claro, de cada municipio del país y de cada municipio. Por eso es importante que estén las secretarías aquí, porque parte de la gran política que acoge a los adolescentes es las políticas de educación. Bueno, tenemos obviamente los derechos a la educación, y además la ley fue muy amplia frente al tema de educación y la responsabilidad de las instituciones educativas con los menores de edad, que hay hasta 3 o 4 artículos frente al tema. ¿Qué es lo que nos fortalece y qué es lo que le da la educación a cada niño? Eso lo sabemos todos, pero como para que lo recordemos, o sea, ¿cómo reconocemos nuestros derechos y aprendemos? O sea, si no sabe leer. O sea, ya hemos hablado tanto de derechos que hay niños que le dicen a la mamá, pues no me pegue porque usted no tiene derecho a pegarme, eso es maltrato, y ya sabe el discurso. Y ya voy a llamar y no sé, sí, ya. Y hay otros que, de hecho también incluso hay operadores que cuando empezamos con la nueva ley decían, no, pero ahora los derechos son más importantes y quién nos da derechos, no, ahora nosotros ya no los podemos castigar. Bueno, aquí lo que dice, ¿cuál es el principio? Lo que la hace la educación. Pero la educación, o sea, obviamente la educación formal que les da la alternativa de leer, pero leer con criterio, porque ahora todos leen seguramente en las redes sociales, pero ¿con qué criterio? Entonces, fortalece la capacidad de disfrutar todos los derechos, lo prepara para la vida cotidiana, habilita actitudes, aprendizajes, capacidades, autoestima, confianza en sí mismo, o sea, más que la escolarización, o sea, que se requiere, los procesos de aprendizaje ayudan al relacionamiento colectivo. Y eso está en la observación 1, que habla de los propósitos de la educación en las normas de Naciones Unidas. O sea, esto es lo que le da el ingreso, lo lleva a una vida plena, satisfactoria en el seno de una sociedad. En la observación 17, que recoge los párrafos 28 y 29 de la Convención, habla de la educación como el objeto del desarrollo máximo, el desarrollo de habilidades mentales y físicas. O sea, cuando no tienen educación, le estamos negando esto. Entonces, ¿cómo ellos aprenden a aprovechar su máximo potencial? Mire que ahí, en esos artículos, hace una relación con los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. El desarrollo cultural, lo artístico, el juego, los deportes. O sea, ahora que hablaba Patrick de cómo se va a articular esto de la educación física. Por eso nuestros centros tienen que tener siempre espacios deportivos, espacios pedagógicos, posibilidad de que a través del juego se construya. Por ejemplo, algo tan elemental que a veces lo asociamos con otra cosa. Jugar billar, muchos lo asociarán con la cerveza o con el licor, pero definitivamente el billar lo que hace es que cada vez que tú tengas que hacer tu turno en el billar, tienes que tomar una decisión, analizar una situación desde muchos puntos de vista. Y tomar
a partir de esa decisión, tener la posibilidad de ir construyendo criterio. Eso es lo que nos da la educación. Entonces, por eso está el carácter pedagógico. Bueno, a partir de esto, de este marco general que tenemos como finalidades con las observaciones, estas observaciones es cuando hablamos de las normas internacionales, son parte de las directrices que tenemos. El ICBF construyó 3 lineamientos. Un lineamiento que habla del modelo de atención, exclusivamente del modelo de atención y de los estándares que deben contemplarse en cada uno de los servicios. Un lineamiento que habla y describe las medidas y sanciones, que son las que están en el artículo 177 de la ley, y un lineamiento que habla de medidas complementarias. El lineamiento de medidas complementarias adquiere una importancia dentro digamos, de la atención por 2 cosas. Primero, porque es la oportunidad, en muchos casos, del restablecimiento propio del adolescente, del restablecimiento a través de la garantía y de sus derechos, y del aprendizaje en el ejercicio de sus derechos, pero también en este momento, y teniendo en cuenta otra parte del título del sistema de responsabilidad penal, es la posibilidad de que, teniendo en cuenta las circunstancias, porque una de las cosas cuando estamos hablando de protección integral, es que en el caso de adolescentes, por eso es diferenciado del de adultos, se va a tener en cuenta básicamente, o sea, aparte del delito, la gravedad del delito, seguramente que además nos lo recuerdan con la ley 1453, van a tenerse en cuenta las circunstancias sociales, culturales, económicas del adolescente, en su entorno, en su familia, y en ese sentido, eso es algo que está 2 veces mencionado en la ley. Las defensorías de familia hacen esa presencia para hacer esta valoración y para entregarle al juez un criterio frente a cuál fue la situación en la comisión del delito. Y esa situación va a ser un aporte y una consideración en la imposición de la sanción. Bueno, lo que buscamos con el lineamiento modelo de atención es dar elementos normativos, conceptuales, metodológicos, para la atención de los adolescentes. Esto nosotros tenemos a partir de qué nace esto, o sea, como ya hablamos de todo el carácter pedagógico, recogimos un marco de principios dentro de la atención. O sea, la responsabilidad, teniendo en cuenta el sistema y la responsabilidad de las instituciones, estos lineamientos van dirigidos específicamente al operador que atiende los servicios y que atiende al adolescente. Entonces, se señala que allí cómo se hace, qué implica el carácter pedagógico y esto cómo funciona con el desarrollo humano y con la participación y ciudadanía que tiene que aprender un adolescente para poder ser incluido socialmente. Entonces, el desarrollo humano tiene que ver con cómo se construye como persona este adolescente, cómo se dispone de condiciones para lograr capacidades. Y esta disposición de condiciones para lograr capacidades es parte del aprendizaje, pero es un aprendizaje que se hace en convivencia, un aprendizaje que se hace desde el moldeamiento, un aprendizaje que si estoy en una sanción no privativa, pues la voy a hacer en mi entorno familiar, en mi entorno comunitario, porque lo que tengo que también mostrar es que yo no sea la caspa del barrio, la lacra del barrio, o sea, mira, ahí llegó ese muchacho que es el que acaba con no sé qué, sino que lo pueda ejercer así como está ejerciendo al ingreso un líder negativo, pueda transformarse en alguien que puede hacer acciones importantes, solidarias y compasivas con la comunidad. Entonces, ahí se busca un proceso de atención en el que, digamos, trabaje, el carácter pedagógico debe llevar al adolescente a una responsabilización subjetiva de sus conductas, a un reconocimiento de que hay un otro que merece tanto respeto como yo, a un reconocimiento, como decía el artículo 20, aprender los derechos, reconocer los derechos, pero no solo los míos, o sea, reconocer mi derecho es reconocer el derecho del otro, porque entonces yo soy, o el otro es tan persona como yo y merece tanto como yo. Entonces merece ser escuchado, merece ser atendido, merece ser acogido, todos necesitamos esa atención, esa acogida. Entonces hay espacios de formación y socialización y de prácticas en la vida en comunidad que le va a permitir al adolescente formarse.
y como valor social el tema de las normas y de los límites y de entender. Por eso los deportes pueden ser importantes en este carácter de formativo, porque los deportes tienen una norma. Y ahí aprenden una norma y además aprenden a respetar el límite del otro porque yo necesito que respeten el mío. Entonces, de hecho, hay unos estudios neurológicos que demuestran que los deportes ayudan a esa construcción de la persona en cuanto a la maduración de su sistema neurológico y en cuanto a la construcción de normas y límites y de relacionamiento. Y de esta manera, pues, lo importante es la formación para la participación. Entonces, contar espacios de participación de los cuales den a conocer el sentir, en los cuales den a conocer sus expectativas. Hay una cosa aquí importante, la participación empieza porque él pueda trabajar desde su historia de vida, también reclamar lo que es como la moratoria social que podríamos tener con muchos adolescentes y también poder plantear sus expectativas y opiniones frente a las decisiones que le atañen. En ese sentido, básicamente la historia, en lo que digamos, en lo que implica el carácter pedagógico, la historia de las dificultades de los adolescentes, no solo en la vinculación educativa, en muchos momentos, en la oportunidad de un desarrollo de un modelo flexible, la formación para el trabajo, considerando su desarrollo y su entorno y sus intereses, le va a permitir al adolescente, pues, construirse, pero apoyar la construcción de otros. Entonces tenemos aquí, nosotros en el modelo tenemos unos enfoques definidos dentro del modelo, pero más que la definición es cómo los aplicamos. O sea, tenemos un enfoque poblacional que hablamos de curso de vida, que esto tiene que ver el curso de vida con la etapa de la vida que estoy trasegando, o sea, los trayectos de vida que me impongo, las metas que me pongo, o sea, voy a hacer primaria, ahora voy a hacer el bachillerato, ahora voy a hacer estudiar tal cosa, no, pero es que a mí me gusta la danza, pero es que yo quiero ser futbolista, no, pero es que yo quiero, o sea, ese momento en el que tengo que vivir muchas etapas. Ahora todos quieren ser youtubers seguramente, pero eso es parte de la expectativa y de la exploración que podrían hacer. El enfoque, y ahí también pues entra lo que la ley nos señala. La ley 1453 o sea, la ley 1098 señala que los adolescentes se atienden en los servicios y que deben cumplir su sanción hasta que tengan los 21 años. Pero en el 2011 se hizo una reforma que es la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley 1453, y señala